Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la noticia por las ondas de Radio Martí. Y ahora me voy con Julio Schilling, politólogo, nuestro politólogo y director de Patria de Martí, un tanque de pensamiento, a quien le doy la bienvenida en el último viernes, Julio, del año 2019. ¿Cómo está usted? De lo más bien, gracias a Dios, y muchas felicidades para ti, para todo el equipo de Radio y Televisión Martí y por supuesto para toda la audiencia en Cuba y a través del mundo. Julio, me gustaría hacer contigo un análisis de este año que ha transcurrido. Indudablemente ha sido un año un poco atípico, ambivalente. Hemos visto por una parte, y esto es bueno, que se hable, ¿no? Y se hable francamente. Esa es la misión de Radio Martí, decir las noticias como son, las que el pueblo cubano no recibe porque no son noticias. Es una labor de proselitismo radial y televisivo, una fumigación política encaminada a un solo punto. Pero nuestra América Latina ha estado tapizada por toda una serie de ambivalencias, como te decía. Ha sido como un cachumbambé, diría yo, y lo comentaba ayer en el orden económico también con el doctor profesor Elías Amor. ¿En qué punto se encuentra en este momento en la situación de América Latina cuando vemos, por ejemplo, que Diego Arria dice que justamente hay que salir de Cuba para que Venezuela sea libre? Vemos países que se han separado de los movimientos desestabilizadores, pero otros han sido copados por ello. Hemos visto a Piñera ya indudablemente acorralado en Chile con las protestas surgidas. Estamos viendo cómo en Argentina le han tenido que recordar a Evo Morales, el gobierno norteamericano, que su presencia allí no es para desestabilizar la región. Me gustaría que me hablaras de todo esto, y no solamente a mí, sino tu punto de vista, que siempre es muy equilibrado, al pueblo de Cuba, porque Cuba sigue siendo el eje de la desestabilización de América Latina. Pues, Cari, con mucho gusto. Y precisamente este último punto que haces para cerrar todo ese pensamiento coherente que has estado detallando, es necesario insistir y hacer hincapié en ese fenómeno, y eso es el papel de Cuba comunista como el encargado, el dirigente, el centro de mando del comunismo internacional en el hemisferio occidental, que cuenta con aliados como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, básicamente todos los movimientos subversivos de la izquierda radical le dan apoyo a la maquinaria que tiene su base en La Habana. O sea, tenemos el papel de la URSS, de la Unión Soviética Antigua, ocupada y ejercitada por Cuba comunista, con la gran diferencia que la Unión Soviética tenía recursos naturales, tenía, pese a poseer enormes dificultades económicas, pero poseía recursos económicos y naturales para dar respaldo a ese movimiento subversivo. Ese no es el caso de Cuba comunista. Entonces, lo que hemos visto en este año es precisamente una ofensiva bastante desesperada, y tú has escrito algunos de los frentes de esa ofensiva por razones diversas. Primero, y esto hay que repetirlo, la elección del presidente Donald Trump
y que en efecto ha revertido la apertura del expresidente Obama, que fue una apertura partiendo en un pacto no escrito con el régimen castrista, que le otorgó una válvula de escape y de fondos extraordinarios. Sin embargo, la elección de Donald Trump frustró totalmente esto, podemos decir de nuevo, más bien revirtió, no solo lo frenó, sino lo ha revertido, y eso ha traído enormes consecuencias económicas. La industria de la explotación de los médicos, que era una de las principales fuentes de ingresos del castrocomunismo, se ha cerrado en gran medida por todo lo que se ha dado a conocer, y eso también, bueno, pues, lo que ha ocurrido en Brasil, en defensa de la libertad y la democracia, pues claro, ha destapado esa realidad. Entonces, lo que vemos en Colombia con respecto a toda esta inestabilidad, todos estos movimientos, protestas que más bien son mecanismos de subversión, lo que vemos en Chile, es precisamente el modelo dictatorial y el modo de llegar al poder que surge desde el Foro de Sao Paulo, donde la democracia se convierte en herramienta para llegar al poder y perpetuarse en el poder. Entonces, por un lado, uno pues ve lo que ocurrió, o sea, la elección de López Obrador en México, el retorno del kirchnerismo a Argentina, y pues sin lugar a dudas son logros tristes, pero logros del castrocomunismo, del comunismo continental. Sin embargo, ha tenido enormes derrotas en Brasil, en Bolivia, que Bolivia representaba una fuente de ingresos por ser un narcoestado. En Colombia, la elección de Duque, en vez de Petro, pues ha sido bastante significativa porque las FARC fueron comandadas a regresar a las filas de este nuevo modelo donde se utiliza la democracia para intentar llegar al poder con la triste complicidad del Vaticano, que facilitó un deshonroso acuerdo que lo ha promovido la impunidad en Colombia después del gran esfuerzo que hizo el presidente Uribe en derrotar militarmente a las FARC. Pues muy triste, el presidente Santos rescató, o sea, de la victoria quiso sacar la derrota, lamentablemente, en época de paz. Pero tenemos que entender de que hasta en la década desde los 90, a partir donde se vieron los frutos de este nuevo modelo, en la década del 2000, fue facilitado por los recursos de Venezuela. En otras palabras, Venezuela fue el botín principal, después el narcotráfico, naturalmente, donde ahí vemos el papel de los carteles mexicanos en ser los distribuidores de todo esto. Bueno, este fenómeno se ha ido complicando porque la política inmigratoria de los Estados Unidos ha puesto un énfasis en la protección de la frontera sur. Cuando tomas en cuenta que el 90% de la droga que entra en los Estados Unidos entra por la frontera sur, pues ya ahí es también un enorme obstáculo y un precio que paga el comunismo continental al ver una frustración y un reto a la entrada de droga. El desastre de Venezuela, la caída de los precios de petróleo, en gran medida también porque los Estados Unidos se ha convertido en el principal productor de petróleo en el universo. Entonces, pues todo eso ha abaratado el precio, y Venezuela, añadido a todo el desastre del manejo de la economía por los rigores del socialismo, pues sin duda toda esta ofensiva que se está viendo, la colocación de Evo Morales con un punto de entrada para iniciar la subversión desde Argentina, todo esto que estamos viendo es una medida bastante desesperada, porque no llegaron las inversiones que el castrocomunismo estaba aspirando a que llegara. El crédito estadounidense no se le dio, que era el factor principal que estaban buscando, el crédito norteamericano financiado por el contribuyente estadounidense, no llegó. Entonces, esto ha presentado
un problema de liquidez extraordinario. Entonces, si ponemos en un balance, podemos decir que sin lugar a duda la posición del castrocomunismo al concluir el 2019 es mucho más difícil de lo que era cuando empezó. Es importante que le quede claro a todos nuestros hermanos en Cuba que todo tipo de sanción al castrocomunismo está diseñado para impactar el régimen, para negarle recursos para que sigan reprimiendo. No puede haber mejoramiento económico si no hay libertad en Cuba. Y eso es una cosa que hay que tenerla clara, y eso es un gran problema para el castrocomunismo porque la nación cubana que vive en libertad fuera del territorio sigue insistiendo de que es una condición, pese a, de nuevo, una condición que no escuchamos por el acercamiento del gobierno del expresidente Obama. Sin embargo, fue rescatada por la nueva administración que ganó las elecciones, el gobierno de Donald Trump, y la línea del exilio cubano ha sido consistente, de que Cuba tiene que ser libre, tiene que haber un modelo democrático, y esto es una gran corriente que seguimos insistiendo, la gran necesidad de un proceso de justicia para afianzar las instituciones democráticas y que pueda perdurar ese modelo. Nicaragua es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Nicaragua alcanzó su libertad y la perdió porque nunca llevó a cabo la justicia necesaria para responsabilizar el proceso criminal que fue el sandinismo. Entonces, si los modelos están ahí de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero, bueno, pues que te comento, y con esto pues quiero agradecerte, ¿no? Tu análisis, las noticias hay que darlas como son, no podemos modificarlas. Que Díaz-Canel ha dicho en Twitter que todo está de maravillas en Cuba y que vivamos los próximos días y horas como si la revolución triunfara nuevamente. Somos continuidad y seguiremos conversando el año que entra. Te deseo lo mejor para el 2020 y te invito, ¿no?, para el próximo jueves o viernes a hacer un análisis de todo lo que va a ocurrir y lo que puede suceder luego de esto que estamos viendo en nuestra América Latina y que posiblemente en el año 2020 tenga soluciones favorables para esos pueblos. Gracias, Julio. Con esto un fuerte placer. Encantada. Con Un esto fuerte me voy abrazo. a una pausa y regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.